tienes que saber. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la vasta historia humana, usando los materiales que compartimos. Un viaje desde los orígenes más remotos hasta hoy. Exacto. La idea es destilar los hitos, las grandes transformaciones y quizá algunos datos curiosos de este recorrido. Vamos a ver cómo evolucionamos, nos dispersamos y cómo cambiamos nuestra forma de vida. Perfecto. Empecemos por el principio entonces. África. Nuestra cuna. El Homo sapiens como somos hoy surgió allí hace unos 300.000 años, ¿no? Sí, más o menos, y durante la mayor parte de ese tiempo éramos cazadores-recolectores, nómadas. Moviéndonos constantemente. Claro, y desde África salimos a poblar el planeta. Fue un proceso largo, impulsado por cambios en el clima, nuestra propia capacidad de adaptación. Para hace 12.000 años ya estábamos en casi todos lados. Increíble. Y no era solo caminar, ¿verdad? Implicó mucho más. Totalmente. Implicó desarrollar herramientas cada vez más complejas, dominar el fuego, que fue clave, crear lenguaje sintáctico, arte, esas pinturas en cuevas, incluso música. Hay flautas de hueso de hace 40.000 años. Y algo que a mí me parece fascinante es que en esa expansión no estábamos solos. Nos encontramos con otros tipos de humanos. Exacto. Con neandertales, con denisovanos, y hubo mezcla. Parte de su ADN, de hecho, sigue presente en poblaciones actuales fuera de África. Es una herencia directa. Es impresionante pensar en eso. Bueno, y después de esa larguísima etapa, vino un cambio radical. La revolución neolítica. Sí. Un antes y un después. Empezó hace los 10.000 años antes de la era común. Y lo interesante es que pasó de forma independiente en varios lugares. El Cercano Oriente, China, Mesoamérica, los Andes. Que a alguien se le ocurrió y los demás copiaron. Parece que no, al menos no inicialmente. Se empezó a cultivar plantas y a domesticar animales en distintos focos. Quizás por el fin de la edad de hielo, poblaciones más grandes, la agricultura ofrecía una fuente de comida más predecible. Aunque quizás más trabajosa al principio. Probablemente, pero permitió asentarse, surgen las primeras aldeas y, con el tiempo, la metalurgia. Primero el cobre, luego el bronce. Y de esas aldeas, A las ciudades. Las primeras civilizaciones, ¿no? Cerca de los ríos. Mesopotamia, Egipto, el Indo, China. exacto. Alrededor del 3500 AS, vemos ya gobiernos centrales, sociedades más complejas, con jerarquías y algo fundamental, la escritura. Que también, si no me equivoco, se inventó varias veces. Jeroglíficos en Egipto, los caracteres chinos, sistemas en Mesoamérica. Una herramienta poderosa para la administración, para registrar cosas, para el conocimiento. Y eso impulsó la formación de estados más grandes, imperios. Claro, Egipto unificado, las ciudades del Indo, Micenas en Grecia, la India védica, los olmecas y mayas en América. Y luego un periodo muy especial, la llamada Edad Axial. Entre el 800 y 200 AS, más o menos. ¿Qué pasó ahí? Fue como una explosión de ideas filosóficas y religiosas que, todavía nos influyen muchísimo. Confucio, Buda, los profetas de Israel, los filósofos griegos, todos pensando en la ética, el sentido de la vida, el cosmos, casi al mismo tiempo, en lugares distintos. Impresionante. Y esto coincidió con grandes imperios. Sí, coincidió con el auge de imperios como el persa aqueménida, el mundo helenístico después de Alejandro, Roma empezando a crecer, el imperio Maurya en India, la dinastía Han en China, y estos imperios estaban cada vez más conectados. La ruta de la seda, por ejemplo. Exacto. Intercambio no solo de productos, sino también de ideas, tecnología. Ahí aparecen cosas como la brújula en China o el concreto y los acueductos romanos. Aunque también eran sociedades con esclavitud, muy patriarcales. Entendido. Avanzando rápido, llegamos al periodo posclásico, del 500 al 1500 más o menos. ¿Qué destacarías de esa época?
La expansión de grandes religiones universales como el cristianismo y sobre todo el islam, que se extendió rapidísimo, y una mayor interconexión comercial, sin duda. ¿Inventos clave? Definitivamente la pólvora y la imprenta, ambas originadas en China, que tendrían un impacto, revolucionario más adelante. Y grandes centros de poder. Sí, el imperio bizantino, los califatos islámicos con su edad de oro del conocimiento, el gigantesco imperio mongol que conectó Asia como nunca antes, las dinastías chinas. Y en América, el apogeo de mayas, aztecas e incas. Luego, la modernidad temprana, 1500 a 1800, la era de las exploraciones europeas. Y el intercambio colombino. Eso fue transformador a nivel global. Cultivos americanos como la papa, el maíz, el tomate, cambiaron la dieta y permitieron un crecimiento enorme de la población en Europa, África y Asia. Un dato clave ese. Pero también tuvo su lado oscuro. Muy oscuro. La catástrofe demográfica para los pueblos indígenas de América por las enfermedades y el inicio del terrible comercio transatlántico de esclavos africanos. Mientras tanto, en Europa pasaban muchas cosas. Renacimiento, reforma religiosa, la revolución científica. Sí, esa nueva forma de mirar el mundo basada en la observación, la experimentación. Y la Ilustración, con ideas sobre derechos, razón, gobierno, que prepararon el terreno para las revoluciones posteriores. Y fuera de Europa, los imperios de la pólvora. El otomano, el safávida en Persia, el mogol en India. Usaron eficazmente las nuevas armas de fuego para consolidar grandes territorios. Y llegamos a la era moderna, de 1800 hasta hoy. Aquí la palabra clave parece ser aceleración. Totalmente. La revolución industrial lo cambia todo. La producción, la energía, la sociedad, impulsa la globalización y por un tiempo el dominio europeo. Luego vienen el nacionalismo, las terribles guerras mundiales, la Guerra Fría. Pero también una explosión tecnológica sin precedentes. ¡Increíble! Aviones, cohetes, computadoras, internet, la comprensión del ADN. La población mundial se cuadruplicó solo en el siglo XX. La esperanza de vida aumentó drásticamente en casi todas partes. Y vimos la descolonización, que cambió el mapa del mundo. Y un dato interesante. A pesar de ese aumento de población, la pobreza extrema se redujo muchísimo. Sí, del 75% estimado en 1820 a cerca del 20% a inicios del siglo XXI, aunque ahora enfrentamos otros desafíos globales enormes, pandemias como la del COVID-19, el cambio climático, el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, hemos recorrido milenios a grandes saltos, desde África, la dispersión, la agricultura, las ciudades, los imperios, la conexión global y esta aceleración reciente que casi marea. Sí, es un panorama denso. Resaltan patrones, ¿no? La adaptabilidad humana, la innovación independiente que surge en distintos sitios, como la agricultura o la escritura, el poder transformador, para bien y para mal, de la conexión y el intercambio. Y esta aceleración de los últimos 2 siglos. Y esos detalles que nos hacen pensar, como la mezcla con otros humanos, o cómo un simple cultivo americano cambió la demografía mundial. Fascinante. Exacto. Y nos deja con una pregunta flotando, quizá. Si hemos visto esta aceleración exponencial en casi todo, tecnología, población, impacto en el planeta, interconexión, en las últimas décadas, ¿cómo será la próxima gran transición en la historia humana? Basándonos en estas tendencias, claro. Una pregunta abierta y, sin duda, enorme. Algo para seguir pensando. Todo lo que tienes que saber.